Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En mi opinión, uno de los puntos débiles de nuestra vivencia de la fe en este tiempo, que algunos llaman de sociedad posmoderna, es el testimonio. Es verdad que hoy hablamos mucho de la necesidad de ser testigos, de la importancia que tiene el vivir profundamente la fe y cómo la fe, se contagia, cómo el entusiasmo de saberse en manos del Señor asombra a los que se cruzan con los verdaderos creyentes. Sin embargo, a pesar de las magníficas reflexiones que hacemos al respecto, tal vez hoy, más que nunca, sabemos que declararse cristiano en público parece una tarea imposible. Lo peor es que se nos ha metido en la cabeza esa idea que no es cristiana para nada, que quiere reducir la fe al ámbito privado. Pareciera que expresar la fe en público es una falta de etiqueta, casi una falta de educación de la que uno debería ser reprendido duramente. Y en muchas ocasiones callamos cobardemente ante los embates, eso sí, muy educados, parece ser, de los enemigos de la fe y de la verdadera libertad. Especialmente cuando en juego están materias como el aborto o la eutanasia. Los cristianos hemos sido silenciados. Parece incluso que es ser intransigente responder con firmeza ante el tambor de esa tribu que convierte la maternidad en una condena de la que hay que abominar, o la vejez y la ancianidad en algo vergonzante que es mejor hacer desaparecer. El Señor Jesús, en el Evangelio de hoy, nos habla claro. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, los reconoceré abiertamente ante Dios mi Padre. Y aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios, ante Dios mi Padre. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. El que sea conducido, pues, a la palestra pública para defender sus ideas, para defender a Cristo Jesús, para defender el Evangelio, encontrará las palabras y los gestos para proponer lo que el mismo Cristo nos propone. Dice así el Señor en el Evangelio: cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Pero esto solo funciona si renegamos de nuestras tibiezas y hacemos verdadera opción por vivir en cristiano. Y es aquí cuando nos encontramos en la frontera de las dudas, donde toma cuerpo el único pecado que es imperdonable, ese que nos ha dicho el Señor, que es el pecado contra el Espíritu Santo, porque eso supone el alejamiento voluntario, querido y consciente del poder de Dios. Cuando dudamos de que verdaderamente Dios puede vencer, cuando nos dejamos desesperar por el desaliento, cuando nuestra fe
se convierten en arenas movedizas, entonces, queridos amigos, sí tenemos un problema. Por eso es que el testimonio que damos de Jesús en el ámbito público, en la vida cotidiana, depende de la firmeza de nuestra fe y de la confianza en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que pone en nuestros labios las palabras adecuadas para defender a Cristo, para defender el Evangelio. Cuando el joven Ratzinger, que después llegaría a ser Papa Benedicto, era joven, tendría unos 17 años, estaba en el seminario, fue llevado por las fuerzas nazis a hacer trabajos, ¿no? Inclusive los enemigos de la iglesia querían vendernos que el Papa había militado en las juventudes nazistas, pero no era así, sino que en general se llevaba a los jóvenes a este tipo de trabajos aparentemente de voluntariado, pero donde pues eran conminados a hacer muchas cosas contrarias a su fe. Y en alguna ocasión así pusieron al grupo de seminaristas delante del resto de los jóvenes que estaban allí y se les pidió que renegaran de su fe, cosa que Ratzinger y otros jóvenes allí pues no hicieron y fueron escarnecidos por aquellos otros jóvenes nazistas de manera pues fuerte, de manera bastante hiriente. Y el Papa Benedicto, años después, reflexionaba en cómo ser cristiano tiene siempre una llamada intrínseca al martirio. Mártir, en efecto, como sabes, significa testigo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos hombres y mujeres que no han tenido empacho en entregar su vida para no claudicar de lo que ellos creen todavía hoy. En muchas latitudes, en muchos ambientes, hay gente que ama suficientemente a Cristo, que cree suficientemente en el poder de Dios, que cree en el Espíritu Santo y es capaz de resistir como resistió Ratzinger, el joven Ratzinger, junto con otros seminaristas, a ese escarnio público al que a veces son sometidos los cristianos. E incluso no tienen miedo o Dios les da la fortaleza para testimoniar su fe a una costa de su propia vida. Otros, muchos, a lo mejor Dios no les pide que den el testimonio supremo del martirio, pero sí son confesores de la fe, porque en determinados ambientes el declarar que son cristianos, el evitar determinadas conductas que están prescritas por las leyes de los países que se alejan del cristianismo, de la verdad, de la dignidad del hombre. Pienso, por ejemplo, en los temas que te decía al inicio de esta meditación, en el aborto, por ejemplo, pues comporta una disminución de sus posibilidades de hacer una carrera profesional exitosa, o comporta la burla de los demás, etc. Son confesores de la fe. Pues vamos a pedir hoy a Dios nuestro Padre, por intercesión de Santa María y de este mártir que celebramos también el día de hoy, que San Ignacio de Antioquía, que seamos tú y yo hombres y mujeres que viven a fondo su fe, que son testigos del Señor Jesús, que salen de esa zona de confort, que salen de la tibieza y del miedo, que hacen de su fe de verdad ese terreno firme desde el cual construyen su casa, y que entonces podamos confiar siempre
en Dios, que nos enseñará lo que debemos decir. Santa María, Reina de los mártires, Reina de los confesores, sosténnos siempre para que siempre y en todas partes demos testimonio de la fe, de la fe en Jesucristo, Señor nuestro, ante todos los hombres. Así sea.